Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. He aquí, la hora viene. Es el tema de este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Fue un poco difícil el poder pues animarse uno a dar esta palabra. Y esto inició en el mes de octubre del año pasado, cuando a través de un sueño veía a la iglesia que tenemos, la iglesia Oreb, separada, alejado, un hermano de otro. Y al término de ese sueño escuché una voz muy clara que dijo, en 3 años será el fin del mundo. Me quedé con esa inquietud y se lo compartí a los hermanos posteriormente en prédicas. Pero pues yo les decía, solamente Dios sabe y Dios conoce los tiempos, sus tiempos. Porque tal vez 100 días, 1000 días para Dios sea como un día. Y no sabemos. Les comentaba a los hermanos. Pero de ahí en adelante, mi hermano, empezaron ciertos problemas de salud, de enfermedad, y yo no entendía el porqué de las cosas. Nuevamente, en febrero, hubo una revelación, una visión tremenda a través también de un sueño. Veía que la iglesia en la que nos reunimos estaba en alto un lugar, un espacio circulado, y de pronto veía venir mucha gente, venía subiendo las escaleras y se metía y decía, pues, ¿quién los invitó? ¿Quién les permite pasar? Entonces uno de ellos me dijo, es que ¿acaso no ha visto lo que viene allá? Y salía hacia la parte así del frente, y precisamente vi un gran cerro. Dios mostró un gran monte, más bien dicho. Y de ese monte venía una burbuja transparente. Pero dentro de esa burbuja, mi hermano, venían 4 caballos. Uno blanco, un bermejo, un negro y un amarillo. Y yo escuchaba el grito, la preocupación, la angustia, la aflicción de muchos. Y oía llorar a muchos niños angustiados, afligidos, espantados. Escuchábamos el llanto tremendo de muchos niños. Y mucha gente subía y trataba de meterse y trataba de esconderse de aquello que venía. Fue algo tremendo. También lo compartimos en la iglesia Oreb, donde nos reunimos. Y de pronto de esa burbuja venía acercándose, dentro de ella venían esos 4 caballos, y de pronto se abrió, y uno de ellos salió. Uno de ellos, que fue un caballo negro, salió por un momento y estuvo fuera un momento. De pronto, en la parte de abajo cruzó un león, pasó frente de aquella burbuja, y pues no sabíamos. Había gran tribulación, gran preocupación, miedo, espanto. Mucha gente gritaba. Pero solamente un tiempo estuvo aquel caballo negro fuera y entró nuevamente, regresó a aquella burbuja, y así terminó aquel sueño, mi hermano. Y estábamos viendo y dije, Señor, pues ¿qué es? Y viendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis,
habíamos visto en el que el caballo blanco pues nos está prácticamente dando la victoria, la pureza, la felicidad. El bermejo pues guerra, derramamiento de sangre. El negro, que es precisamente el que estuvo un tiempo fuera, son tiempos de depresión económica, tiempos de necesidad, tiempos de hambruna, tiempos difíciles, mi hermano, pero solamente fue por un tiempo, porque regresó nuevamente y entró a aquella gran burbuja. Pero todavía seguíamos con esa situación y esa duda para poder compartirlo abiertamente. Y yo decía, bueno, Señor, pero ¿cómo lo digo para todos, en general, todo el mundo, que se lleve la palabra, este mensaje, esta visión que tú estás dando? Y continuamos. 3 meses también estuve enfermo. Fue algo tremendo y prácticamente vino a mi mente pues el por qué no mencionaba aún más de estas revelaciones, ¿sí? ¿Por qué? En mi corazón no había esa determinación, esa decisión. Entonces le dije, Señor, si realmente quieres que esto se comparta, que esto se hable, Señor, abiertamente, dame otra señal, Señor, para poder entender lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres hablar, Señor, a tu pueblo, lo que tú quieres hablar a las naciones, Señor. Tú tú habla, Señor. Y ocurrió algo muy tremendo también, mi hermano. Hace aproximadamente 15 días recibí un mensaje de un hermano que estaba angustiado, un hermano que se congrega con nosotros, un hermano pues que son callados, son sencillos, son humildes, pero que en su corazón han tomado la palabra de Dios con todo amor. Entonces me mandó un mensaje donde dice, hermano, mi esposa empezó a orar por mi hijo porque mi hijo se sentía mal del estómago y empezó a orar por él con toda fuerza en la tarde y de pronto empezó a hablar en lenguas tremendamente, fuertemente en lenguas y francamente nos espantamos y por eso le hablamos. Y le dije, pues voy para ver qué pasa. Algo fuerte, al llegar dije, Señor, pues pon palabra. ¿Qué palabra tú me das, Señor? ¿Qué quieres tú que hablemos, que podamos decir, Señor? Y yo ya le había dicho al Señor, Señor, tú dame verdaderamente, Señor, una respuesta para saber si se va a tener que compartir o si tiene uno que quedar callado. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Eran situaciones en las que uno tenía cierta duda. Entonces la palabra de Dios vino a través de la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Y me dio cierta cita en la que abrí la palabra de Dios y dije, Señor, muéstrame, dime qué se necesita. Pero no alcanzaba a entender y vino precisamente en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 y dijo la palabra de Dios, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Pero vino y dijo algo muy importantísimo para lo que yo estaba viviendo, para lo que yo le había pedido al Señor, y dijo en el verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada,
sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Con esta palabra llegamos a la casa de los hermanos y se las compartimos. Lo que Dios estaba revelando, lo que Dios estaba hablando, lo que Dios nos está diciendo a través de su bendita palabra. ¿Sí? Y yo dije, Señor, realmente, ¿qué está sucediendo entonces? ¿Por qué llega esta parte de tu palabra, Señor? Y tú dices que veamos lo del profeta Jonás. Y me fui al libro del profeta Jonás y compartimos, donde dice Jonás capítulo 3, verso 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días. Jonás no quería hablar. Jonás no quería decirle a aquel pueblo, arrepentíos, porque Dios va a destruir ese pueblo. Él no quería, porque decía, se va a arrepentir el Señor y me van a tomar como un mentiroso. Y tal vez eso es lo que me detenía a mí también, para decir, si yo digo lo que he tenido como sueños, me van a decir es un mentiroso. Pero bendita palabra que me lleva a esta parte. Jonás no quería entender y estuvo 3 días dentro de un gran pez. Yo prácticamente estuve 3 meses prácticamente enfermo, hasta que Dios puso esta palabra y me dijo, no seas como los necios, no me pidas más señales, no me pidas más señales, sino que tú ve directamente, dice el Señor en su palabra, tú ve directamente al libro de Jonás, porque esta generación mala pide señales. Tú proclama y di la señal del profeta Jonás. Que tomemos en cuenta esa señal del profeta Jonás, que consideremos. Y algo tremendo empezó a suceder aquí, como dice la palabra de Dios. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y algo hermoso pasó, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aún el rey, dice la palabra de Dios, se despojó de sus vestiduras. Y dice el Señor, dile a mi pueblo que se despoje de esas vestiduras de maldad, que se despoje de toda mentira, que se despoje de toda avaricia, que se despoje de toda ambición, que se despoje de todo aquello que está deteniendo, que está obstaculizando esa relación plena para conmigo, y que haga lo que hizo aquel rey. Dice la palabra de Dios, aún proclamó ayuno en toda la región, aún los animales no se les dio de comer, no se les dio alimento. El rey proclamó ayuno, se vistió de cilicio, se untó de ceniza, y aún en ese reinado que tenía, él se humilló delante de la presencia de Dios, y Nínive fue perdonado. Es lo que Dios quiere en estos tiempos, mis amados hermanos. Y así le compartí a los hermanos, y cuando estábamos en la casa, el hermano me mostró precisamente un video que había tomado
de lo que había pasado, una parte de lo que había pasado, donde aquella hermana que prácticamente pues nunca participaba o pocas veces hablaba, siempre ha sido callada, reservada, pues en ese momento mi hermano está dentro de ese video como hablaba en el Evangelio de San Juan, leyendo en lenguas. Y posteriormente, después de lenguas, revelándolo nuevamente y leyendo, y lo iba a leer también, ahora sí que en español, y le ordenó al esposo, grábame, pero con una voz fuerte. Y se fue y empezó a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 16, del 23 en adelante. Y lo que más presentó directamente en el verso 32, al escuchar esa lectura, mi hermano, entró así un correr del Espíritu en nuestro cuerpo, que dieron ganas de llorar ahí. Y donde dice principalmente, he aquí, la hora viene, donde dijo Jesús, y ha venido ya, en qué seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Ahí Dios me presentó que tenía que hablar esta palabra. Señor, pero es que muchos no creerán. Y dijo el Espíritu de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios habla a las iglesias. Dije, Señor, te doy gracias, Padre. ¿Y por qué me llevaste también a ese salmo maravilloso, Señor? Ese salmo posteriormente en la palabra, en el Salmo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y habla el Señor y dice, servid a Jehová con temor, alegraos y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, dice la palabra de Dios, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira, pero trajo una esperanza grande, mi hermano, y dijo, bienaventurados todos los que en Él confían. Hoy es tiempo, mi hermano, y es una necesidad grande de poder arrepentirnos, de poder clamar al Señor, de poder humillarnos delante de Dios, porque Dios sanará la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén y amén.